Bienvenidos a una nueva entrevista en Litoral Press TV. El día de hoy vamos a hablar de política y vamos a hablar también de actualidad. Vamos a hablar con alguien que ha sido durante su vida política diputado, ministro, alcalde, intendente, un hombre que conoce la actualidad nacional y la actualidad política de Chile. Vamos a hablar con el hombre de oro, como fue definido en el libro de Pedro Cayuqueo. Vamos a hablar con Francisco Buenchumilla, que nos acompaña acá en los estudios de Litoral Press TV. Encantado, Cristian, mucho gusto. El hombre de oro. El hombre de oro, efectivamente, eso significa Buenchumilla. Sí, pues. No porque sea rico, pero porque tengo energías buenas, positivas. Claro. Así que todo lo que toco le va bien. Esperemos que le vaya bien Así ahora. que a todas las empresas, a todos los que nos están viendo, le mando buena energía. Y buena energía a esta lista donde usted va de vicepresidente de la Democracia Cristiana, en la lista que encabeza el doctor Víctor Torres. Víctor Torres, el diputado por San Antonio. ¿Ya? Mira, esto pasó porque yo creo que a la Carolina, la presidenta actual, tal vez le faltó conversar un poco más con todos los sectores, haberlos incluido, y a lo mejor habría ido una sola lista. Ella, bueno, recordemos también que asume en una circunstancia súper especial. Claro, entonces yo creo que al quedar excluido algunos sectores, surgen estas listas. Y esta lista del doctor Torres representa fundamentalmente a la JDC, o sea, a los jóvenes de la democracia cristiana. Claro, y yo soy el viejo ahí, digamos. No, está bien, pues al final tiene que ser esto como la canción de Arjona, una mezcla de experiencia y juventud, como dice. No, pero para mí es un honor realmente que los jóvenes me hayan pedido que yo los acompañara en esta aventura política en que están ellos. Así que estoy contento de ayudarlos en y esto. de ser electa esta lista que encabeza el doctor Torres, ¿cuál sería el sello? ¿Por qué usted va de vicepresidente de la DC y qué significa ser vicepresidente de un partido? Mira, si yo pudiera decir cuál es el sentido de la DC a lo largo de la historia de este partido, que es una historia larga, yo diría que nosotros queremos hacer cambios en la sociedad, pero dentro de la ley y con libertad. Eso fue la Revolución en Libertad de Eduardo Frei Montalva. La marcha de la patria joven. Hacer un cambio en todas las estructuras injustas que perjudican a los más débiles, pero hacerlo con diálogo, con libertad y dentro de la ley. ¿Y eso no lo pide la otra lista? También lo pide la otra lista, el énfasis está en los cambios. Ya. Porque nosotros queremos un partido sin matices, sin cuestionamientos al sentido y el espíritu de lo que fue el programa de la reforma de la presidenta Bachelet, donde algunos que apoyan esta lista parece que no leyeron el programa, lo dijeron por lo demás. ¿Usted se refiere al senador Walker? El sector denominado como los príncipes, lo dijo Ignacio. Sí, sí. Entonces, claro que es difícil cuando tú tienes una coalición de 7 partidos, amalgamar a esos 7 partidos. Y lo que junta a los partidos es el programa. Lo hemos visto en Alemania, que es la importancia que tiene Alemania, donde Angela Merkel, bueno, hizo un acuerdo con el SPD, con el Partido Socialdemócrata. Eso se tradujo en un mamotreto como de 500 páginas respecto de lo que van a hacer en concreto durante los años en que van a estar esta coalición. Claro. Entonces acá... Que era una coalición histórica, primera vez que se juntaba la CDU, que es la Democracia Cristiana Alemana, con los socialdemócratas. Bueno, entonces imagínate que... Después de mucho tiempo se habían juntado en los 90. Se habían juntado anteriormente, sí. Pero imagínate que acá son 7 partidos. Pero yo creo que lo que pasó es que se entusiasmaron todos con la alta aprobación que tenía en ese entonces Michelle Bachelet, cuando estaba en Nueva York, venía a Chile, y se olvidaron del programa. Entonces, claro, eso a mi juicio significó un error, porque a la hora de aplicar el programa entonces vinieron los matices. ¿Y le gustaba el programa a usted? Los cuestionamientos. A mí el programa que lo leí... De reforma. Me gustaba porque yo creo que el problema del Chile de hoy es mantener todo lo bueno que el país ha hecho en estos últimos 30 años, pero corregir las cosas injustas que hay. Y eso dice en relación básicamente con ciertos derechos para los más humildes, para la clase media,
que es el tema, por ejemplo, de la vejez. Mire, todos somos jóvenes y todos vamos a llegar a viejos. Y uno quiere vivir con cierta dignidad. Y entonces aquí tenemos una crisis con respecto a nuestros viejos de Chile, en que se demanda un mejor sistema. Este sistema ideado por Pinochet, individualista, en que cada cual, digamos, mata su toro y dice, mire, yo ahorro, capitalizo individualmente, y no hay un mínimo de solidaridad entre nosotros, entre los miembros de esta sociedad, para nuestros viejos que han sido los que en la generación anterior han trabajado por este país. Si tú ves la salud, si tú te enfermas, es tu problema. Y no es un problema tampoco en que la sociedad tenga solidaridad. Entonces, para entender, Francisco, la lista donde usted va de vicepresidente es una lista de continuidad con el actual gobierno. Es una lista de... El programa era un programa de reforma no tan profunda como la que yo estoy, los puntos que yo estoy señalando, porque la reforma más seria era el tema de la reforma educacional. Lo que yo estoy cuestionando es el modelo de capitalismo que tenemos en Chile. Y ese modelo es el modelo neoliberal, donde todo va al mercado. La salud, la educación y la previsión va al mercado como una mercancía. Yo creo que eso es lo que hay que corregir. Ahora, muchas veces yo he escuchado que los empresarios, digamos, o no entienden bien este tema o malinterpretan nuestras palabras. Nadie quiere echar abajo el sistema. La democracia cristiana es partidaria del emprendimiento, por su ética del cristianismo, que el hombre tiene que dominar el mundo. Y por lo tanto, todo esto, estos micrófonos, esta camisa, todo esto que nosotros vemos aquí, esta tecnología, ha sido creada por los seres humanos, por el hombre. Entonces valoramos eso. Yo estoy en contra de los abusos, de las desigualdades, del individualismo, del consumismo, de una sociedad que simplemente a veces los poderosos aplastan a los más débiles. Una sociedad tan clasista y racista como es esta. ¿Cuántos años lleva de demócrata cristiano? Yo llevo, bueno, toda la vida. Y yo lo decía en la introducción, usted ha sido diputado, ministro, alcalde, intendente, siempre sí. Al alero de la ADC. ¿Qué es lo que es ser demócrata cristiano hoy? Mira, yo tenía a los 13 años tuve la oportunidad de escuchar a Eduardo Frei Montalva. Y lo vi como 2 o 3 veces en la vida, pero lo vi a los 13 años y entonces a mí me cautivó esa postura ideológica que él tenía, que en base al cristianismo, porque el cristianismo se basa en que todos somos iguales y todos somos hermanos, no somos enemigos entre nosotros, los seres humanos de una sociedad. Tú tratas de tener una sociedad más justa para todos. Entonces, te coloco un ejemplo. Lo que pasó el otro día en un edificio de Ñuñoa, que fue noticia cuando... Te voy a hablar del niñito en la piscina. Una niñita, ¿no es cierto?, en la piscina le echaron. Dime tú, ¿qué humillación más grande para la dignidad humana? ¿Cómo sufriría esa madre? Yo le digo a los televidentes que nos están viendo acá, ¿qué diría alguien si a su hija o a su hijo de 15 años le dicen, mire, no puedes estar en esta piscina porque tú no perteneces a esta clase social, eres hija de la nana? ¿Cómo sufriría esa niña? Yo le digo, ¿ese es el Chile que queremos? Ese es el Chile que yo reclamo y que digo que es injusto, que responde a una cultura de consumismo, del dinero, en que todo es dinero. No, tenemos que tener una sociedad distinta. ¿Y por qué, si usted es un demócrata cristiano de toda la vida y ha ocupado cargos, ve que su partido hoy ha perdido tanta influencia? Fue un partido que tuvo, y si me voy a números electorales, una gran base de senadores, de diputados, de alcaldes que ha ido disminuyendo. Tuvieron también a los primeros 2 presidentes de Chile en la era democrática y hoy día no tienen ni siquiera un candidato presidencial fijo. ¿Qué ha pasado con la democracia cristiana? Mira, hay 2 respuestas para eso. Una respuesta políticamente correcta, que es decir que los partidos, como los seres humanos, pasan por ciclos en la vida. ¿Ya? El ciclo de la ADC fue el gran ciclo del siglo XX, con Frei Montalva. La transición que encabezó Patricio Aylwin. Lo políticamente incorrecto es reconocer que a lo mejor no nos hemos reciclado para el siglo XXI. Porque en tiempo de Frei Montalva, lo que primaba era el Estado Nacional. El Estado Nacional. Hoy día el Estado Nacional pierde eficiencia y eficacia porque hoy día lo que manda es la globalización.
las economías integradas, la economía financiera, donde el Estado Nacional no puede solucionar todo. Entonces, probablemente nos ha costado entender de qué manera tenemos que enfrentar al neoliberalismo, que es el capitalismo de avanzada que tiene hoy día Chile. Entonces, ahí nos ha faltado eso, creo yo. ¿Y por qué el ADC ha sido durante el último tiempo el partido como díscolo del gobierno y esta convivencia con el Partido Comunista que tanto se han cuestionado miembros de su partido inclusive? Mira, como tú señalabas, yo conozco el Estado completo. Se dio la vuelta completa. Sí, porque estuve en La Moneda con todos esos líos que hay en La Moneda. Estuve en el Parlamento, fui alcalde, fui intendente y también trabajé con las Fuerzas Armadas como subsecretario con la presidenta Bachelet cuando ella era ministra de Defensa. La política es un arte muy difícil porque es un intangible. Entonces, el arte de la política es la anticipación, prever los escenarios posibles que puede haber. Y yo creo que aquí la nueva mayoría cometió un gran error, que fue no fijarse en los términos del programa que tenía que unir. Cuando hay una disonancia entre el programa y la ejecución por parte del Ejecutivo, entonces empiezan los problemas. Y entonces, en los 90, cuando estaba Elwin, el objetivo era la estabilidad, no el retroceso. Ahora el objetivo era la gobernabilidad, pero la gobernabilidad significa entenderse entre los partidos, con el Ejecutivo, con el Comité Político, con los parlamentarios, pero para eso es básico leer el mismo libreto, porque si tú no lees el mismo libreto, lo interpretas de manera diferente, y entonces no ha habido una toma de decisiones que alguien corte los nudos críticos de los conflictos que hemos tenido. Estamos hablando de conflictos y estamos hablando de programas. Cuando usted dice que al partido no leyó el programa, quizás tampoco se lo dieron, por más que existía. Se entregó tarde el programa de Michelle Bachelet, pero existía. A usted lo nombran intendente de la región de la Araucanía, una región que a usted le representa mucho. Fue alcalde de Temuco, fue diputado, ha hecho su carrera básicamente en la novena región. ¿Se le entregó también algún mandato? Claro, pero yo debería aclarar, Cristian, que el programa es responsabilidad de los partidos, del candidato o candidata con los partidos. O sea, no tiene presentación que nosotros políticamente pudiéramos decir, mira, no trabajamos el programa, no lo vimos, no lo estudiamos, me llegó tarde. O sea, eso sería una irresponsabilidad absoluta si es que fuera ese escenario. Pero bueno, pero eso ha sido lo que ha creado los problemas que hemos tenido. Y respecto a la Araucanía y de la intendencia, la verdad es que cuando yo estaba en esa etapa, yo ya sentía que estaba de retirada de la política. En la segunda línea, como decía su cuenta de Twitter. En la segunda línea, porque había tenido todos estos cargos y todos estos honores que Dios y la vida me había dado. Entonces cuando la presidenta me llama y me pide que lo acompañe, bueno, la acompañé. Y lo único que le dije a la presidenta es que yo quería tener cierta cuota de poder para resolver cosas. Porque aquí el Hombre de Oro revolucionó también durante esos meses, porque al final, ¿qué es lo que es el intendente? El representante del presidente de la República en la zona asignada, en la región. Eso es. Eso es. Entonces ustedes le dijeron, Francisco, se va a hacer cargo por fin de la Araucanía, haga esto. ¿O no le dijeron haga esto? ¿Le dieron una hoja en blanco? Me dieron una hoja en blanco. La presidenta me dio la confianza, conociéndome, para que yo ejerciera mi mandato, y por lo demás, de eso se trata. Porque cuando la presidenta nombra a un ministro, el ministro no puede andar a cada rato consultándole qué es lo que hago, qué es lo que no hago. El ministro se posesiona de su cargo, técnicamente está cualificado, tiene sus asesores y su gente, y está para resolver los problemas. Y cuando usted pide perdón a nombre del Estado, ¿avisó, dio cuenta? Mira, lo que pasa es que para entender eso, yo me tomo de lo que tú dices, de que el intendente es el representante de la presidenta en la región. Yo di vuelta el esquema y dije, yo soy representante de la región frente al poder central. Y esta región tiene tales problemas y por lo tanto yo, con el mandato que tengo, voy a cambiar la naturaleza del enfoque de este problema. Y este es un problema no de orden público, sino que este es un problema político. Y entonces voy a partir diciendo aquí el Estado se equivocó en el siglo XIX y yo en nombre del Estado pido perdón al pueblo mapuche y también a los colonos por haberlos traído a un lugar inadecuado
en un momento inoportuno. Entonces cambiamos la naturaleza del debate y eso fue lo que revolucionó la situación política. ¿Molestaron sus palabras? Yo creo que sí, yo creo que no eran políticamente correctas. Entonces, bueno, generó todo el cuento, pero tuvo la virtud política de colocar a la región de la Araucanía en el debate, en la agenda nacional. Corrimos el cerco de las posibilidades de solución, y eso es lo que tiene que ser un político. No puede ser agüita perra, tiene que ser un hombre que tome decisiones, haga liderazgo. Meses después de esto, de esta petición de perdón histórica, usted no solamente se quedó con eso y se lo decía fuera de cámara y uno lo valora como periodista, como gente que ha estudiado el llamado conflicto chileno-mapuche, porque acá no hay un conflicto mapuche, hay un conflicto chileno-mapuche. Usted entregó una hoja, una lista, una propuesta de soluciones. ¿En qué quedó eso? Bueno, yo, mira, tengo que decir una cosa elemental en alguien que pretende dirigir el Estado es conocer la historia de su país. Yo creo que me parece inaceptable que alguien llegue a ciertas responsabilidades altas en el Estado y no conozca la historia de Chile. Si yo soy intendente de la región de la Araucanía, tengo que conocer la forma en que el Estado llegó a la Araucanía, que llegó hace poco, 130 años y poco más. Eso es muy poco tiempo en la historia del mundo. Que cuando era la Guerra del Pacífico, en 1879, Temuco no existía. No existía, bueno. Exactamente. Partió el año 1881, partamos por ahí, o sea, estamos poco tiempo. Entonces tú tienes que conocer la historia, y por lo tanto yo el cuento lo conozco, y sé cómo fue, exactamente. Y por lo tanto, después que muchos me dijeron, bueno, Francisco Buenchumilla planteó el tema, ¿y cuál es la solución? Y entonces yo me puse a estudiar y a hacer un documento de unas 50 páginas. Claro. Y con los fundamentos y las proposiciones correspondientes. Como un documento al debate. Yo no pretendo tener yo la verdad, yo puedo equivocarme, pero es un elemento de juicio para tomar buenas decisiones políticas, porque lo que hace un ministro, o lo que hace un intendente en este caso, es colocarle en la mesa del presidente o de la presidenta en este caso, elementos de juicio para que ella tome buenas decisiones. Pero en ese momento lo sacan. En ese momento me sacan porque probablemente el gobierno en ese instante, con todos los problemas políticos que tenía con los empresarios, con la educación, con la reforma tributaria, con lo laboral, qué sé yo, dijo, bueno, Francisco Buenchumilla quizás con quién para salir. Entonces, ¿qué motivación, Francisco, hay para un joven como los que están viendo la entrevista? Yo tengo 36 años y quisiera ingresar a la política y veo gestos de personas que, yo lo conozco hace tiempo, usted merecen respeto, que ponen soluciones en la mesa y se responde así. Es que la política es un arte muy difícil, porque la política ¿en qué consiste en definitiva? En manejar las relaciones entre los seres humanos. En este caso una sociedad, imagínate, somos 17 millones, con todos los problemas que hay. La política tiene que articular las soluciones, entonces no siempre hay acuerdo. En este caso, este gobierno y el de Piñera y el de la Concertación nunca han tenido una mirada política respecto del tema de la Araucanía. Al revés de lo que ha pasado, por ejemplo, en Nueva Zelanda o en otras partes del mundo, países desarrollados, en que estos temas de los pueblos originarios se ha resuelto de una manera muy potente y muy bien. Entonces aquí estamos atrasados simplemente por nuestra clase política en torno a este tema. El haber puesto este tema y otros en la mesa lo catapultaron, la que pasa, me acuerdo yo, de comienzos de noviembre como una figura presidenciable. ¿Sigue eso en pie? Mira, yo tengo que reconocer que mucha gente, hasta el día de hoy, me sigue pidiendo eso y diciéndome que por qué no me presento en las internas de la democracia cristiana. Partir por ahí. Claro, pero yo, fíjate que a esta altura de mi vida tengo una vida, una buena calidad de vida. Vivo en el sur, vivo a la orilla del río, pasando ahí el río Cautín, con árboles nativos, lejos del calor santiaguino, con mi familia. Entonces me cuesta mucho a mí la posibilidad de pensar en una aventura como esa. Aparte que yo creo que es una tremenda responsabilidad. Yo conozco el Estado completo, sé cómo son las cosas. Conozco la alta política y la política detrás de bambalinas, que es la más dura, que es dura. Pero no está dentro de mi programa de vida
asumir un cargo de esa naturaleza. ¿Y dónde lo vamos a ver? Porque cuando todos creíamos que Francisco Buenchumilla estaba retirado, regresó con este cargo de intendente y no llegó de manera en una segunda línea de los intendentes. Encabezó ahí un movimiento de propuestas bastante interesante. No sé, fíjate dónde me voy a ver. Por lo pronto le gustaría ser vicepresidente de su partido. Sí, por lo menos estamos colaborando ahí, pero con una cosa que yo doy gracias a Dios, yo vivo una vida muy serena, tengo mucha paz interior, no tengo ansiedades. Eso es lo que siempre pedí, llegar a viejo sin ansiedad. Es muy importante vivir, como se dice, muy ligero de equipaje. Pero es importante, creo yo, y ya para concluir, lo que está haciendo usted al acompañar a la lista del diputado Torres, porque justamente le decía yo, o sea, el diputado Torres debe tener 40 y tantos años. Más o menos, el claro. Diputado ir en la recta final para los 50. Pero, poquito menos tiene yo creo que sí, más cerca de los 40. Sí. Por ahí tiene que ver, lo vamos a chequear. Sin embargo, necesitan gente con experiencia que conozcan el Estado, como decía usted. Sí, claro. Es importante eso y ahí no solamente va usted, sino que ¿quiénes más integran esta lista? Claro, va fundamentalmente va Víctor como presidente, va la Yarna Proboste, una gran diputada del norte como segunda vicepresidenta, y va también el alcalde de Curicó, don Javier Muñoz. Es importante la savia nueva en la política, y La se lo digo savia yo, nueva. no le voy a pedir que se manifieste usted, pero ayer leía que el senador Saldívar va a la reelección, tiene 81 años, la DC son longevos, tuvo Ruiz Esquivo que sacarlo con el golpe del Congreso, pero y se lo dejo yo como un comentario personal ya para concluir la entrevista. Es bueno que Savia Nueva se quiera involucrar ahí en los puestos de toma de decisiones. Pero hay una cosa, Cristian, que yo creo que tenemos que todos darle una cierta sabiduría a la vida. La vida se compone de jóvenes y de viejos. En la familia está el papá, la mamá, están los hijos, los nietos y los abuelos. En la política es lo mismo. Hay de todo. Lo importante es que haya tiraje a la chimenea y vaya entrando gente nueva. Pero el tema de Andrés, que es un gran senador, es que si a esa edad la gente lo vuelve a reelegir, es que algún mérito tendrá. Pues entonces yo creo que ese es el problema. Él dice, bueno, yo a los 81 me presento. Y Karaski le vaya mal. Y yo estoy seguro que le va a ir bien. Porque el tipo tiene su cuento. Entonces hay viejos sabios que aportan. Y entonces la vida se compone de distintas generaciones. Como estaban los toqui en la región de la Araucanía. Por supuesto, exactamente. Los caciques, bueno, eran... La vida es así, está hecho de todo. Está bien, Francisco, muchas gracias por este Encantado. tiempo. Suerte en las elecciones que son... El 8 de enero. El 8 de enero, vamos a estar ahí pendientes, por lo menos ruido han hecho. Ruido hemos hecho, sí. Y han puesto si nos va a ir bien, esa es otra cosa. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por ver esta conversación sobre política, un poco de actualidad también, y por esta actualidad que está teniendo ahí la democracia cristiana con estas listas que se presentan y la primera semana de enero se va a definir si es la lista de la continuidad de Carolina Goich o la lista que viene con la renovación de alguna manera del diputado Torres, sale electa en el Partido de la Democracia Cristiana. Recuerden ver esta conversación en www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición en los canales regionales, en especial en Antofagasta Televisión.